Todos piensan que el cambio climático se trata de glaciares derritiéndose y osos polares. Es un gran engaño. Esta historia es 100% de personas. Sentí el agua subiendo y nos sumergimos y perdí mi familia inmediatamente. Creo que asustador no es la palabra correcta, es peligroso. Tenemos ahora incendios todo el tiempo, no existe más una temporada de incendios. ¿Este es un lago? ¿Es posible que dejemos de tener agua en algún momento? Sí, es posible. La disrupción del clima no es un tema político, es moral. Si lo vi en los últimos 10 años, ¿qué veré en los próximos 50? Las cosas van a empeorar. ¿Qué han hecho? ¿Tiene sentido construir o debemos simplemente desistir? No quieren estar en el lado que tuvo una oportunidad de hacer algo y no lo hizo. Existe una necesidad urgente de hacer alguna cosa. Las personas tienen que ayudar a que las cosas funcionen. Si piensan que hay algo que puede ser hecho, hagámoslo. Se trata de sobrevivir. Esta es la mayor historia de nuestros tiempos. No podemos salir de aquí sin una pelea. El mundo va a cambiar. Si va a ser una catástrofe total, eso depende de cuán rápido hacemos el cambio. Muchas gracias por el vídeo. Ese fue Jerry Brown, al final, el ex gobernador de California, que dijo, no va a ser posible hacerlo sin una pelea. Y estoy totalmente de acuerdo. Las emisiones de dióxido de carbono están aumentando y la temperatura global también. No hay cómo negarlo. El tiempo se nos está acabando en cambio climático. Las políticas actuales de los legisladores no son suficientes para evitar un mundo de crecientes sequías, hambre y pandemias, migraciones, conflictos, disrupción del medio ambiente, pasivos y activos físicos. Todo esto va a afectar inevitablemente a las corporaciones. Más del 35% de las emisiones de carbono vienen de empresas. Entonces, sin que lidiemos con las emisiones corporativas, no vamos a poder hacerle nada al problema del cambio climático. Las empresas están enfrentando un desafío gigantesco por la descarbonización de sus negocios. Las emisiones tienen que ser reducidas en 7% al año, crecimiento neto hasta el 2030, para poder tener una oportunidad realista de estabilizar el calentamiento global. Sin embargo, aparte de los efectos de COVID, las emisiones están aumentando en todas las empresas. El cambio climático es un riesgo significativo para todas las empresas, sobre todo para los grandes emisores. Las regulaciones, tributación y litigación de emisiones están siendo cada vez más la realidad y no una amenaza. Cada vez más empresas también enfrentan disrupciones de competitividad. Las empresas, los empleadores y los empleados no quieren más tener empresas verdes. Las empresas tienen que tomar medidas para el cambio climático en su propio interés. La regulación de la divulgación de emisiones es algo que va a llegar rápidamente. Casi seguro habrá un acuerdo global para la divulgación de emisiones en la conferencia del clima, la COP26. La Unión Europea está comprometida en ley en reducir las emisiones en 35% hasta el año 2030. Así, la tributación de las emisiones de carbono en la industria ya hace parte del esquema de reducción de carbonos. Eso incluye el mercado de las empresas energéticas, con, con costos crecientes de la energía. Eso va a reducir las ganancias de los inversores. Aquí ven algunos ejemplos de cómo el cambio climático está creando grandes costos y pasivos para empresas específicas. La Pacific Gas and Electric es un ejemplo.
Los bosques de California ahora están muy incendiables a causa de las sequías exacerbadas por cambio climático. En, en el 2018, uno de los mayores incendios forestales de California empezó por una falla en la red eléctrica y después la empresa tuvo que pagar más de $15 millones en pasivos por un contencioso. En el 2013, General Electric amplió sus actividades a General Electric. En 2018, los renovables crecieron más que la electricidad. Y como resultado, las ganancias de la generación de electricidad cayeron y la empresa perdió bastante dinero. Otro ejemplo, Royal Dutch Shell. En mayo de 2021, Shell perdió un caso contencioso y fue obligado a reducir sus emisiones 45% con cumplimiento inmediato. Después del juicio, Shell tuvo que ponerse a reducir sus emisiones. Eso aumentó la presión global por la litigación. Otro proceso está siendo realizado en otros lugares. Perdón, el sonido está un poco difícil de comprender y la cabina de interpretación de español está haciendo lo posible. ExxonMobil durante muchos años persiguió el crecimiento en combustibles fósiles con gas y petróleo. Este año, sin embargo, 5 nuevos directores competentes en climas se unieron al Consejo. Los inversores obligaron esa contratación. Reuters particularmente lo exigió, porque Exxon no tenía un plan de acción en clima creíble. Los inversores empezaron a reevaluar los riesgos del cambio climático. Los costos de equity y de deuda han aumentado, ya que los inversores están incorporando las emisiones corporativas en sus procesos de aseguramiento. Algunas empresas entienden que es de su interés reducir las emisiones. Hubo un crecimiento dramático en fondos de ASG. Casi $1 en 3 ha entrado en los fondos de equity este año, llegando a más de $1 trillón. Pese a todo ello, la mayoría de las empresas y gestores de activos no han hecho los cambios necesarios en cambio climático. Solo 3% de las empresas en la bolsa han alcanzado sus metas de cambio climático y muchas no tienen ni siquiera planes. La mayoría de las empresas están haciendo lo mínimo que puedan y la mayoría de los gestores de activos no están consiguiendo proteger sus inversiones. Los mayores inversores, BlackRock, uno de ellos, votó contra todas las resoluciones climáticas en 2020. Todas las empresas tienen que implantar un plan de acción activo para descarbonizar sus negocios con un plan de divulgación a corto plazo porque los que existen son totalmente inadecuados. Los componentes necesarios de un plan de acción climático son bastante claros, bastante sencillos en términos de su concepto. La política de TCI exige que las empresas en las cuales invierte divulguen sus tasas de reducción de emisiones con un plan creíble de descarbonización. Votamos contra directores que votan contra ese tipo de determinación o cuyos planes de emisiones son inadecuados. Este año votamos por contra la reelección del plan de algunas de nuestras empresas porque sus planes de acciones de mitigación eran inadecuados. La gran pregunta en ESG es, ¿estás tratando de salvar el mundo o hacer dinero?
Bueno, muchas empresas todavía no se dieron cuenta que bajar sus emisiones les va a economizar dinero. Los accionistas han votado planos de acción de transición para tener un voto sobre el clima. Aquí ven un ejemplo de una relación de tener voz en el clima por ASG. Esto es de la AGM, del Consejo de AGM. Tiene un plan de divulgación para respecto a la reducción de emisiones con votos vinculantes de aprobación del plan. En octubre del 2020, el Grupo Aeroportuario de España asumió un compromiso semejante para alcanzar la neutralidad de carbono y el 98% de los accionistas apoyaron la resolución. Me refiero a la empresa AENA, empresa que pretende producir el 80% de su demanda energética para el 2026. La mayor parte de las empresas del sector adopta este tipo de compromiso público en materia de clima. Algunas de las resoluciones de este mecanismo no pasaron por el análisis de los analistas y del mercado. Pero como conclusión, mi pregunta es, ¿qué pueden los propietarios de los activos hacer para ayudar a salvar el mundo? No solo salvar el mundo, sino también darse cuenta de que el cambio climático significa una amenaza significativa para las inversiones. Es importante que los gestores de activos se den cuenta de esto. De lo contrario, van a sufrir grandes pérdidas. Por lo tanto, tenemos muchas opciones de acciones más definitivas en ese sentido. El papel de las ONGs también es fundamental en el sentido de lanzar campañas y promover este conocimiento. Por último, quisiera hablar un poco sobre la Fundación de Inversión en la Niñez, que siempre fue una de las principales financiadoras de las acciones climáticas. Es una fundación que cuenta con 6 billones de dólares en activos y que este año debe ofrecer subsidios por hasta 200 millones de dólares en acciones climáticas. Organización esta que defiende una mejor regulación, así como políticas de tributación relacionadas con el clima. Y bueno, con esto quiero darles las gracias a todos por la oportunidad de dirigirme a ustedes y siempre tendremos mucho gusto en interactuar con todos los de la CBI. Muchas gracias.